voy a presentar a Adoración Martín Barrios, que es una funcionaria de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León. Es historiadora y licenciada en Derecho, también escritora de algunos artículos, por ejemplo, relacionados con las políticas de género durante la República o el franquismo. Tiene algunos otros, pero ese, por ejemplo, es uno que escribió. También fue concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Zamora y ahora mismo es presidenta de la asociación presidenta de la organización de Mujeres Progresistas de Zamora. Y bueno, pues ha venido hoy aquí para hablarnos un poco de lo que es el feminismo. Pues le voy a hacer una serie de preguntas y pues quería empezar con algo básico. ¿Cómo entiendes el feminismo y qué es para ti? Porque muchas veces en internet podemos encontrar una definición muy técnica, pero para ti, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es el feminismo? Mira, el feminismo es primero una teoría política, una filosofía, una forma de interpretar la sociedad. Consiste sobre todo en defender los derechos de las mujeres. A ver, los derechos de las mujeres es algo básico y sin embargo no es tan fácil de llevar a la práctica. Las primeras reivindicaciones del reconocimiento de las mujeres como personas y como ciudadanos pues vienen de 1789, de la Revolución Francesa. ¿Os acordáis que la Revolución Francesa hizo la Declaración de Derechos del Hombre? Claro, se quedaron en el hombre varón. Entonces, algunas mujeres, por ejemplo, Olimpia de Gouges, pues dijo, oye, que nosotras hemos luchado con vosotros por derrocar a la monarquía, también tenemos derechos como ciudadanas. Y hizo la Declaración de Derechos de las Mujeres. Ese fue el primer paso en el reconocimiento de que las mujeres tenían derecho como personas. Después, pues ha habido una larga trayectoria de lucha de las asociaciones de mujeres y de los partidos políticos progresistas, y internacionalmente ha habido un reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es necesario seguir defendiendo los derechos de las mujeres porque los tenemos sobre el papel, pero en la realidad, como todas y todos sabéis, se pueden vulnerar en cualquier momento. ¿Os acordáis ahora mismo, sin ir más lejos, del caso de Afganistán? Que a las niñas les han retirado el derecho a la educación y las están obligando a ir con burka, absolutamente tapadas para que no se le vea, negándoles la condición de personas. Eso es un poco el feminismo desde mi punto de vista, es defender que las mujeres somos iguales que los hombres, en derechos y en obligaciones. Es simplemente nada más. Sí, es verdad esto de Afganistán, es verdad que la situación que están pasando ahora mismo las mujeres, hace unos años los países que hoy consideramos como más desarrollados, puede ser que la estuviesen viviendo hace ya, pues no sé, 100 o algo más de años. Por ejemplo, en el caso de España, como historiadora, investigadora del papel del feminismo, ¿tú qué cambios, qué avances significativos puede resultar, por ejemplo, en el último siglo en España? ¿Cuál es tu balance? Mira, viniendo al caso de Afganistán. Afganistán hace unos años, antes de que triunfaran los talibanes, durante la ocupación soviética, por ejemplo, pues las mujeres había un montón de mujeres en la universidad. La entrada primero de la ideología talibán y después de la política, o sea, de la toma del poder por los talibanes, ha borrado todos los derechos de las mujeres según la Sharia, ¿no? Centrándonos en España, pues la evolución ha sido impresionante. Si nos centramos desde el siglo XIX, las mujeres españolas tuvieron que empezar por un hándicap. Desde la Edad Media a las mujeres pues se les consideraba, por ejemplo, o brujas o reinas, pero no se les consideraba personas, eran la esencia del mal o la esencia del poder. Fue en el siglo XIX, con estas declaraciones de los derechos de las mujeres y con una corriente intelectual del krausismo, que seguro que os suena, cuando las mujeres empezaron a reivindicar no tanto sus derechos civiles como ciudadanas, el derecho al voto, que si
que sí conocéis vosotros el movimiento sufragista en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que pedían derechos civiles, el derecho al voto. En España el feminismo pedía una cosa tan básica como el derecho a la educación, porque había en la conciencia española la consideración de que las mujeres éramos ignorantes e incapaces intelectualmente y se nos consideraba como al mismo nivel jurídico que a los menores de edad. Por ejemplo, la primera normativa que hubo de defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras se hablaba de las mujeres y de los niños. Teníamos la misma consideración. Entonces, las primeras feministas españolas dijeron, claro, es que nosotros intelectualmente no somos iguales porque no sabemos leer, no sabemos escribir, no sabemos trabajar. Entonces, es lógico que primero se nos dé una formación y una educación y después consigamos los derechos civiles. Ya sabéis que la primera vez que se concedió el voto a las mujeres fue durante la Segunda República, en 1933, fue la primera vez que votamos las españolas. Venía con el derecho al sufragio ya una serie de acciones de apoyo a los derechos de las mujeres, porque la Constitución, primero la Constitución de la República y después la Constitución Española del 78, en el artículo 14 dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Cuando en 1978 se aprobó la Constitución del 78, pues el movimiento feminista en España era bastante sólido. Porque, y digo movimiento feminista porque la lucha de las mujeres la hemos hecho esencialmente las mujeres solas. Los partidos progresistas hasta 1931, por ejemplo, con el debate sobre el voto, pues consideraban que las mujeres bien estábamos ahí, pero no era una necesidad política nuestro voto. Las sufragistas americanas habían dicho, no, primero conseguimos el voto, porque si las mujeres votamos, vamos a crear una bolsa de influencia. Quien quiera nuestro voto nos tendrá que conceder derechos. Entonces, a partir de 1931, los partidos políticos sí que empezaron a reivindicar ciertas acciones para las mujeres. Pero no ha sido hasta 1990, es decir, ya en el siglo XX, que ya ha llovido, cuando se dictaron las primeras leyes para la igualdad. En 2007 se dictó una ley que es de reivindicación de las mujeres, la igualdad efectiva. Porque es lo que decía antes, muchas veces en España se ha dicho que los derechos de las mujeres están dados por decreto, es un feminismo de decreto, pero no llegan a la realidad. Vosotras lo sabéis y también vosotros chicos, ¿no? Es muy fácil decir que las mujeres somos iguales que los hombres, pero seguimos teniendo un montón de problemas. Por ejemplo, todos habéis oído de la brecha salarial, que las mujeres cobramos menos que los hombres por el mismo trabajo, de la brecha educativa, de que no todas las mujeres, por ejemplo, tienen un nivel de educación necesario. También hay un sesgo de género en un montón de carreras. Por ejemplo, hay menos mujeres en las áreas científicas que en las áreas de cuidado, como puede ser la medicina o el magisterio, que han sido tradicionales carreras de mujeres. En 2007, se empezó la Ley para la Igualdad Efectiva y a partir de ahí los poderes públicos iniciaron lo que se llaman los planes de igualdad o las políticas de igualdad, que es hacer realidad los derechos de las mujeres. Eso es un poco... En el siglo XX yo creo que ha habido un cambio, en el XXI, ha habido un cambio esencial. Ha cambiado desde el lenguaje, ya sabéis, el lenguaje inclusivo, todas y todos, ¿no? Las mujeres y los hombres, los ciudadanos y las ciudadanas, hasta lo que se llama el empoderamiento de las mujeres, que es el reconocimiento que las propias mujeres tienen de sus capacidades y la lucha por hacerlas efectivas. Yo creo que eso, el siglo XXI es vuestro siglo, el siglo de las chicas jóvenes, donde por fin vamos a conseguir estar en plena igualdad.
Sí, la verdad que es verdad todo esto que nos cuentas de las mujeres han luchado mucho por conseguir pues, todo lo que hoy en día podemos tener y bueno, lo que queda aún. Es verdad que se dice que siempre han sido las mujeres las que han tenido que luchar, por eso hoy en día, por ejemplo, cuando se habla de activista, la primera imagen que nos viene a la cabeza es una mujer. ¿Qué ha fallado? ¿No se ha sabido llegar a los hombres? A ver, estas luchas se han hecho hombres y mujeres. Hay tradicionalmente la figura del activista, de la sufragista ha sido una mujer, por lo que os decía antes, porque no sea en un determinado momento a los políticos varones no le interesaba mucho, pero ha habido importantes aportaciones de hombres en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Todos conocéis, por ejemplo, a John Stuart Mill, que fue el primer defensor del derecho del voto de las mujeres. A Bernard Shaw también, al padre Feijóo en la literatura española, que escribió. El propio Cervantes ha escrito algunos libros en defensa de una nueva imagen de las mujeres. Y, hombre, yo creo que en este momento cualquier hombre cabal siempre es plenamente consciente de los derechos de las mujeres y sobre todo en tema de violencia de género creo que no haya ningún hombre que no la apoye y hay muchos colectivos de hombres, por ejemplo hay un colectivo que está por toda España que se llaman Hombres por la Igualdad, que son psicólogos y sociólogos que apoyan mucho, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia de género. Hay otro colectivo en Cataluña muy fuerte que se llama Hombres, es un nombre latín, Homes Igualitus, y yo creo que sí que estáis todos los chicos jóvenes, no creo que ahora nadie niegue la realidad de que las chicas son compañeras vuestras con las mismas capacidades intelectuales y con los mismos derechos y el rechazo a la violencia de género yo creo que ha sido el detonante para que los hombres consideren a las mujeres sus iguales, ¿no? Sí. Mencionamos también la violencia de género, que es otro de los problemas que hoy en día está muy presente. Hoy en España distintos gobiernos llevan políticas de igualdad. Sin embargo, la violencia de género sigue estando presente en nuestra sociedad. De hecho, en 2021 creció un 26,6% respecto al año anterior, 2020. ¿Cómo puedes explicar esto? Pues mira, resulta difícil de explicar un hecho como la violencia de género. Es la manifestación más brutal del machismo y de la sociedad patriarcal. Resulta muy difícil, antes os decía que la igualdad se decía que era una igualdad por defecto. Resulta muy difícil cambiar las mentalidades de algunas personas. Durante siglos hemos tenido una imagen de que las mujeres eran algo de los hombres. Los hombres ejercían su poder sobre ellas, tenían derecho, tú eres mía, y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y si no lo haces, tengo derecho a darte una paliza o a matarte incluso. Mira, yo como historiadora, a veces la violencia de género ha existido siempre. La diferencia ahora mismo es la visión que la sociedad, hombres y mujeres, tienen de ella. Hasta los años 80 se consideraba que la violencia de género era un hecho privado. Quiero decir, un hombre pegaba a su esposa dentro de casa, bueno, pues quedaba en el ámbito de lo doméstico, no trascendía. La sociedad no era consciente de que eso es una violación de los derechos humanos de la mujer. Entonces no se consideraba. A partir de los años 80-90 se consideró que eso tenía trascendencia pública, que la violencia afectaba a todas las personas y agresores y víctimas tenían que tener un castigo y un apoyo en la sociedad. Creo que es el hecho, el cambio, por ejemplo, antes decíamos de los cambios que ha habido en el siglo XXI, ¿no? Ese cambio de mentalidad a la violencia de género, de un rechazo a las agresiones, es
una situación, yo creo que trascendente. Sí, ha habido bastante cambio en el siglo XXI, como hemos podido ver. Sin embargo, por ejemplo, en un grupo, en un colectivo más como el de los adolescentes, sigue estando excesivamente presente la violencia de género. ¿Con qué argumentos fuertes podrías explicar a un grupo de adolescentes como nosotros la importancia del valor de la igualdad? Mira, una cosa que me preocupa de la violencia de género son las agresiones grupales que hemos visto a lo largo de este mes. Si os dais cuenta, han saltado 4 o 5 casos de violaciones grupales a niñas y a mujeres mayores, ¿no? Todos conocéis el tema de la manada y ese es un tema que hay que solucionar. Realmente, cómo se llega al cambio de mentalidad es un tema muy difícil. Es el tema que las feministas llevamos reivindicando durante mucho tiempo, casi siglos, ¿no? Por lo que os decía, existe un desfase entre la realidad jurídica y política y la realidad social. Y yo no sé cómo explicarlo, pero se me ocurre solamente un caso. ¿Qué pensaríais los chicos si vivierais en una sociedad en que a los chicos no se les dejara hablar, no se les dejara estudiar, no pudierais ir por la calle tranquilamente porque os podíamos violar todo un grupo de mujeres? ¿Qué pensaríais si en vuestra casa las mujeres, vuestras esposas, os pegaran y os mataran? Es una sociedad injusta, es una realidad injusta. Yo creo que cuando los hombres tengáis conciencia de que estáis cometiendo una injusticia con las mujeres, es cuando asumiréis y asumiremos que la violencia de género es un acto grave. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Con esto pues ya podríamos ir acabando. Luego, si vosotros tenéis alguna pregunta que queráis hacer, pues también estaría bien. Que antes, cuando hablasteis de España, vale, has mencionado que en Afganistán y en estos países se da mucho estos casos de violencia por el tema de que se tienen que cubrir el rostro y todo eso, pero tú actualmente, a día de hoy, ¿cuáles son los principales problemas que encuentras de violencia de género en España? Más bien de machismo. ¿Actualmente crees que hay ese machismo como hacía hace décadas en España? ¿O? No, creo que se ha mejorado mucho. Yo creo que es lo que decía, las mujeres hemos tenido conciencia. A todos os suena, por ejemplo, el caso del Me Too de Hollywood, ¿no? De que ya no toleramos ciertos comportamientos. Pero el tema más grave ahora mismo, yo creo que es la violencia de género, en todas sus versiones. Desde las violaciones en grupo, como os decía, hasta las actitudes de desprecio o de rechazo a cómo visten las chicas, ¿no? Y por supuesto a los asesinatos. Y ese es el gran problema, porque es un tema que es, por lo que os decía, muy difícil de cambiar. Es difícil interiorizar ese problema. Yo creo que el resto de los derechos están cubiertos. En las empresas cada vez la administración vigila que los sueldos sean iguales, los sociólogos vigilan de que los trabajos tengan la misma consideración y el mismo reconocimiento. La sociedad hace que la publicidad esté más regulada, ya no eran los anuncios esos sexistas que veíamos en los años 80, ¿no? Cuando, bueno, pues el gran reclamo publicitario eran las mujeres en unas actitudes absolutamente, bueno, pues misóginas y cosas por el estilo. Yo creo que el problema es esa violencia de género, pero creo que se ha avanzado mucho y creo que estamos avanzando, creo que estamos en el buen camino. ¿Y qué medidas propondrías tú para la violencia de género? O sea, no en las personas que la ejercen, sino desde las escuelas y los institutos, para que los adolescentes de mayores no cometan esa violencia. Yo creo que educación, charlas, ver la realidad.
Mira, nosotros empezamos, la Asociación de Mujeres Progresistas, empezamos en 2004 a reunirnos en la Plaza de la Constitución cada vez que había un asesinato de mujeres. Aquello era para nosotros agotador, porque era todas las semanas tener que concentrarnos reivindicando que no se matara a las mujeres. Yo creo que la violencia de género llegue a los institutos, veáis los casos, estudiéis los casos, conozcáis el caso de mujeres a las que son maltratadas, el caso del destrozo humano en los niños, en los hijos, que ven cómo su padre pega a su madre. Todo eso yo creo que es la única forma que tenemos para eliminarlo. Yo creo que con educación y con percepción de la realidad, ¿no? El cambio de actitud de los comportamientos, el rechazo social es la forma de acabar con ello. Pero también digo que es evolutivo, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, hay muchísimos contenidos de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, un caso muy si cada vez que vosotros, cuando estáis en las redes sociales, reaccionáis contra esos comportamientos y esos comentarios machistas, reaccionáis los chicos, todo eso se va a acabar. Yo creo que son esfuerzos individuales de cambio de actitud, de rechazo, de manifestación de violencia, que cada vez que haya un 8 de marzo o un 25 de noviembre vayáis los chicos a las manifestaciones, como van estos hombres hombres por la igualdad, así vamos a acabar con la violencia. Yo quería preguntarte, más bien pedirte si nos podrías hablar de tu vivencia personal del feminismo, cuando tomas conciencia, y no sé, también si hay algún logro en el que hayas participado, en el que te sientas especialmente orgulloso. Yo creo que yo siempre he sido feminista. A ver, yo vengo de una familia de que todas las mujeres han estudiado. Mi abuela era maestra, mi bisabuela era maestra, entonces eso ya te crea una conciencia. Pero yo, por ejemplo, yo es que lo recuerdo, claro, yo ya soy muy mayor, ¿no? Entonces yo ya he vivido muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me fastidiaba un montón cuando mi padre teníamos que... Dori, pon la mesa, Dori, recoge la mesa, y mis hermanos se quedaban con los brazos cruzados en casa. O sea, eso a mí me parecía una injusticia tan grande de que yo tuviera que hacer cosas que ellos no hacían. Por ejemplo, viniendo al caso, en 2005 se modificó el Código Penal y se modificó el estatus del matrimonio, la configuración del matrimonio. Porque es que, claro, antes os he dicho que a las mujeres se nos consideraba jurídicamente menores. Por ejemplo, una mujer se casaba y en el matrimonio, si ella iba a firmar un contrato, no tenía capacidad jurídica para firmar ese contrato, tenía que firmarlo a su marido, aunque estuviera vendiendo sus propios bienes. Entonces, lo que quiero decir, yo siempre he sido feminista. En Zamora no había ningún grupo feminista, y cuando yo me fui a estudiar a Salamanca, pues encontré un grupo de feministas que eran, pues éramos, yo creo que media docena, llegábamos algunas veces a las 20, que nos reuníamos y reivindicábamos. Y yo creo que, personalmente, creo que en tema de violencia de género, las asociaciones de mujeres hemos hecho mucho. Sacarlo de la clandestinidad de la casa, es reivindicar que es un problema social que hay que luchar juntos. Yo creo que es la aportación más importante que se ha hecho en el siglo XX y en el siglo XXI, aparte de toda la legislación que han hecho los legisladores, ¿no? Llevar a la sociedad, dar charlas. Yo, por ejemplo, charlas como esta las llevo dando durante años en colegios, a los niños pequeños, a los niños diciéndole que pueden jugar con a las casitas,
que no es necesario que los niños se vistan de azul y jueguen al fútbol y que las niñas las aparten y no jueguen. Ahora, por ejemplo, la mujer en el deporte, yo no entiendo mucho de deporte, pero por ejemplo el deporte femenino pues está tan valorado como está el deporte masculino, no tan bien pagado como siempre, ¿no? Porque todavía las mujeres no cobran como puede cobrar Messi o estos grandes jugadores, pero bueno, el otro día hubo un mundial de chicas y bueno, pues el estadio se llenó. Quiere decir que la sociedad está apoyando cómo se reivindican las mujeres en todos los aspectos. Creo que es importante que las mujeres estudien y que los hombres se conciencien de que tienen que luchar por la igualdad en fase de igualdad, ¿no? O sea, en el mismo plan y luchar juntos por un futuro mejor. Quiero agradecer a Daniel y a vuestro profesor la preocupación que tienen por un tema como el feminismo y a vosotros, porque estáis presentes aquí y si estáis presentes es que os preocupa. Y entonces, bueno, pues vamos a salir todos un poco más luchadores y más unidos en todo esto.